Imagina que tienes varias computadoras conectadas al mismo switch. Todas están enviando y recibiendo información. Pero aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Cómo sabe el switch exactamente a cuál computadora debe enviar cada trama? Porque el switch no puede simplemente enviar todo a todos los equipos todo el tiempo. Necesita una manera de saber por cuál puerto puede alcanzar cada dispositivo. Y aquí aparece un concepto fundamental en redes, la MAC address. En este video vamos a entender qué es una MAC address, de dónde sale, para qué la utiliza un switch y por qué es tan importante dentro de una red. Sigamos imaginando ahora una red muy sencilla. Tenemos un switch y conectadas a ese switch tenemos 3 computadoras, PCA, PCB y PCC. PCA está conectada al puerto 1, PCB está conectada al puerto 2 y PCC está conectada al puerto 3. Ahora PCA necesita enviar información a PCB. La información llega al switch por el puerto 1. Pero el switch necesita responder una pregunta. ¿Por cuál puerto debe reenviarla para que llegue a PCB? ¿Puerto 2? ¿Puerto 3? ¿Cómo puede saber dónde se encuentra el dispositivo al que debe entregar esa información? Para entenderlo, primero necesitamos conocer algo que tienen las interfaces de redes de nuestros dispositivos. La MAC address. Ahora veamos qué es una MAC address. MAC significa Media Access Control. Una MAC address es un identificador asociado a una interfaz de red. ¿Y de dónde sale esa MAC address? Vamos a verlo en nuestras computadoras. Cada una de estas PC tiene una tarjeta o interfaz de red, conocida también como NIC, por sus siglas en inglés, Network Interface Card. Esta interfaz de red es la que permite que la computadora se conecte a la red. En nuestro ejemplo, estamos utilizando una conexión Ethernet. Por lo tanto, el cable de red que sale de PCA está conectado al puerto Ethernet de su interfaz de red. Y al otro extremo del cable está conectado a uno de los puertos del switch. Lo mismo ocurre con PCB y PCC. Y cada una de esas interfaces de red tiene asociada una MAC address. Por ejemplo, la interfaz de red de PCA tiene una MAC address. La interfaz de red de PCB tiene otra. La interfaz de red de PCC tiene también la suya. Esas son precisamente las MAC address que posteriormente el switch va a aprender y utilizar para saber por cuál puerto puede alcanzar cada interfaz dentro de la red. Normalmente veremos una MAC address representada mediante números y letras hexadecimales de una forma parecida a esta: 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Una MAC address tradicional tiene 48 bits, normalmente representados mediante 6 grupos de valores hexadecimales. Pero no necesitas memorizar esos números ahora. Lo importante es comprender esto. La MAC address está asociada a la interfaz de red que estamos utilizando para comunicarnos en la red. Por eso, aunque muchas veces decimos simplemente esta es la MAC address de la computadora, si queremos ser más precisos, realmente estamos hablando de la MAC address de una de sus interfaces de redes. ¿Para qué utiliza el switch las MAC address? Ahora que sabemos de dónde vienen esas MAC address, podemos entender por qué son tan importantes para el switch. Un switch Ethernet trabaja principalmente en la capa 2 del modelo OSI, conocida como la capa de enlace de datos, y una de sus funciones principales es reenviar las tramas hacia el puerto correspondiente.
Para poder hacerlo, el switch necesita aprender qué MAC address puede alcanzar a través de cada uno de sus puertos. Por ejemplo, si la interfaz de PCA está conectada al puerto 1, el switch puede aprender la MAC de la PCA por el puerto 1. Si PCB está conectada al puerto 2, el switch va a aprender la MAC de la PCB por el puerto 2. Y si PCC está conectada al puerto 3, de igual manera el switch aprenderá la MAC address de PCC por el puerto 3. Toda esa información se va almacenando en una tabla conocida como MAC Address Table. También puedes escuchar términos como MAC Table o CAM Cable, dependiendo del fabricante y del contexto. Pero lo importante es entender el concepto. La tabla relaciona las MAC address que el switch ha aprendido con los puertos a través de los cuales puede alcanzarlas. ¿Cómo aprende el switch las MAC address? Ahora viene una pregunta muy importante. ¿Cómo sabe el switch que determinada MAC address se encuentra por determinado puerto? El switch aprende esta información automáticamente observando el tráfico que recibe. Supongamos que PCA comienza a enviar información. Una trama entra al switch por el puerto 1. Dentro de esa trama existe una MAC address de origen, es decir, la MAC address de la interfaz que está enviando esa trama. El switch observa esa MAC de origen y aprende. Esta MAC address la estoy viendo por el puerto 1. Entonces guarda esa relación con su MAC address table. MAC de PCA por el puerto 1. Después PCB envía una trama que entra por el puerto 2. El switch observa la MAC address de origen de esa trama y aprende que la MAC de PCB está por el puerto 2. Y cuando PCC comienza a transmitir, la MAC de PCC también está por el puerto 3. Así es como el switch va construyendo dinámicamente su tabla. Y aquí hay un detalle importante. El switch no aprende la MAC address simplemente porque conectamos el cable de red. Cuando conectamos el cable, puede establecerse el enlace físico, pero el switch aprende la MAC cuando recibe una trama por ese puerto y observa su MAC address de origen. ¿Qué hace el switch cuando ya conoce la MAC de destino? Ahora volvamos a nuestro problema inicial. PCA quiere enviar una trama a PCB. La trama entra al switch por el puerto 1. Dentro de esa trama también viene otra información importante, la MAC address de su destino. El switch toma esa MAC de destino y consulta su MAC address table. Supongamos que encuentra la MAC de la PCB se encuentra en el puerto 2 o por el puerto 2. Perfecto. Ahora el switch sabe que esa trama debe ser reenviada por el puerto 2 a la PCB. Así que la envía hacia PCB. No necesita reenviarla innecesariamente hacia PCC. Esta es una de las funciones fundamentales de un switch Ethernet. Aprender MAC address y utilizar su tabla para tomar decisiones de forwarding. Y si el switch todavía no conoce esa MAC, pero ahora imaginemos algo diferente. PCA envía una trama hacia una MAC address que el switch todavía no tiene en su tabla. El switch busca la MAC de destino, pero no la encuentra en su tabla. ¿Qué hace entonces? En el caso de una trama unicast, cuyo destino todavía es desconocido, el switch realiza lo que conocemos como Unknown Unicast Flooding. En términos sencillos, el switch reenvía esa trama por los demás puertos correspondientes a esa misma VLAN, excepto por el puerto por donde la recibió. Cuando el dispositivo correspondiente comienza a transmitir, el switch podrá observar su MAC address de origen y aprender por cuál puerto puede alcanzarlo. De esta manera, su tabla se va a completar dinámicamente. ¿Por qué es tan importante la MAC address? Ahora podemos unir todas las piezas. Las interfaces de red de nuestras computadoras tienen asociadas MAC address.
Cuando esas interfaces generan tráfico Ethernet, las tramas contienen información de MAC de origen y MAC de destino. El switch observa esas tramas, aprende la MAC address de origen, la relaciona con sus puertos y guarda esa información en su MAC address table. Después utiliza la MAC address de destino para decidir por cuál puerto debe enviar cada trama. Por eso las MAC address son fundamentales para entender cómo funciona un switch. Así que la próxima vez que veas varias computadoras conectadas a un switch, recuerda lo que realmente está ocurriendo. Cada computadora se conecta mediante una interfaz de red. Esa interfaz tiene asociada una MAC address. Cuando comienza la comunicación, el switch aprende esas MAC address y las relaciona con sus puertos. Y gracias a esa información puede decidir hacia dónde debe reenviar las tramas. Pero ahora nos queda una pregunta muy interesante. Supongamos que PCA quiere comunicarse con PCB y conoce su dirección IP, pero todavía necesita conocer su MAC address. ¿Cómo obtiene esa información? Para resolver ese problema existe otro protocolo fundamental, el ARP, y justamente ese será nuestro próximo video de Infrafácil. Si este video te ayudó a comprender mejor cómo funciona una MAC address y cómo la utiliza un switch, suscríbete aquí en Infrafácil. Dale me gusta y compártelo con alguien que también esté comenzando a aprender redes. Nos vemos en el próximo video y gracias por vernos. Infrafácil, donde hacemos la infraestructura fácil.